Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Muy buenas noches. Confírmame, Juan. Excelente, perfecto. Gracias, Juancito. Gracias, Pastor Juan, por estar con nosotros. Es una bendición tenerlo. Para los que no conocen a Pastor Juan Alemán, es un amigo mío del siglo pasado. Nosotros nos conocimos en el siglo pasado, allá por la Panamericana Norte. Sí, de verdad, 1982, 83, por ahí. Estuvimos camellando en la iglesia de la Panamericana y de ahí él estaba estudiando en el seminario bíblico y ya predicaba y ya estaba liberando jóvenes y bueno, y de ese tiempo nos conocemos con el pastor Juan Alemán. Obviamente en ese tiempo pues éramos muchachos, él tenía una abundante cabellera, ¿no? Ahora como él era el extraño de pelo largo. A mí me preguntaban, ¿quién es ese tu amigo, el extraño de pelo largo? Y ahora él extraña a su pelo largo. En fin, Pastor, quiero darte la más cordial bienvenida, ¿no? Acá al grupo de Un Café. Ya sabes que esto se difunde por el favor de Dios a través de 3 plataformas en simultáneo. Y vamos siguiendo lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, en nuestras vidas. Estamos vivos porque Él lo quiere. Y en tanto hay algo pendiente por hacer para por el Señor y en el Señor nos va a mantener respirando en esta tierra. Me agrada mucho que estés aquí, te aprecio, te respeto mucho a usted, a su familia y gracias por estar aquí. Gracias, Pastor Juan Alemán, y bienvenido. Vamos a comenzar orando como siempre lo hacemos. Vamos a orar por Mariolit Sagaceta, es la esposa del hermano Abel Guevara, que lo van a operar en Chachapoyas probablemente mañana o pasado y eso. Entonces vamos a estar orando por ello. Oremos por la paz de Jerusalén y oremos también por la paz en nuestra nación. Si oramos por la paz de Jerusalén, vamos a ser bendecidos de acuerdo a la promesa. Si oramos por la paz de nuestra nación, toda nuestra nación va a ser bendecida. Amén. La oración del justo puede mucho, dice su palabra. Si nos unimos todos en oración, vamos a ser bendecidos. Amoroso Dios, querido Padre, en esta noche te damos a ti honor y gloria. Padre, venimos con un corazón humilde, humillado y contrito, Señor, sabiendo que el reposo lo podemos encontrar en ti. Tú eres nuestra fuente inagotable de paz. Bendito Dios, oramos por la paz de Jerusalén y oramos por la paz de nuestra nación, de nuestro querido Perú. Hoy estuve hace una hora y media aquí en la manifestación en la Plaza 2 de Mayo. Me metí con ellos para ver cómo se siente estar en medio de la manifestación, del tumulto, de la bulla y todo. Se ve que hay gente que realmente está luchando por reivindicaciones sociales. Y se ve también que hay gente que está metida ahí para hacer destrozos. Señor, por favor, bendice a nuestra nación. Padre, oramos por Mariolit Sagaceta, es la esposa de nuestro hermano Abel Guevara. Están en Chachapoyas ahora para que lo puedan operar de un tema de su vesícula. Ayúdalo, por favor, y bendícelo. Pon cada cosa en su lugar, amoroso Dios. Tú opera un milagro creativo en la vida de esta hermana y que todo salga bien, todo salga un éxito. Y por todas aquellas personas que hoy están padeciendo necesidad, Señor, sé tú supliendo sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Si en esta noche hay algún hermano, alguna hermana, algún amigo que nos ve por las redes, Señor, que está padeciendo algún mal físico, alguna dolencia física, en el nombre de Jesús oramos por su sanidad.
que tú, Señor, has venido a curar y a sanar a todos los enfermos, papá, a todos por igual. Amoroso Señor, encomendamos en tus manos nuestra nación y a este precioso grupo que nos has dado el privilegio, Señor, de ministrar tu palabra cada noche. Gracias, Dios. Y gracias por el pastor Juan Aleman, un viejo amigo, compañero de milicia, que hoy, Señor, ha venido a compartirnos tu preciosa palabra. Gracias, Dios. Que sea tu precioso Espíritu Santo el que nos abre el entendimiento, los ojos espirituales, los oídos espirituales, y nos da luz y revelación para entender la palabra que tú tengas para nosotros en esta noche. En el precioso nombre de Jesús, todos dicen amén, amén y amén. Amén. Bienvenido, pastor. La Muchas audiencia gracias. es toda tuya y por Muy favor, bien. ¿Cuánto tiempo tengo, Max, para 30 poder minutos. compartir? Sí, 30 Ok, minutos está bien. Puedes muy bien. moverte en ese rango. Le dije eso que teníamos indefinido a Eliseo Veramendi y se mandó como 2 horas y media. Entonces, una Muy bien, media hora creo que es prudente, es saludable y vamos a poder entenderlo. muy bien. Adelante, Muy pastor. bien, Max. Gracias por la invitación. Gracias por tener este espacio para poder compartir la palabra del Señor. Y deseo con todo mi corazón que esta palabra pueda bendecir la vida de los que están oyendo en estos momentos. Efectivamente, nos conocemos ya hace un buen tiempo y por esa gracia del Señor estamos de pie todavía y en los caminos del Señor, a pesar de Aleluya. los problemas, dificultades que se pueden presentar en la vida. Sin embargo, por esa gracia del Señor aún estamos aquí. Y todo el tiempo que estemos aquí en esta tierra, seguiremos hablando del Señor, seguiremos compartiendo su glorioso mensaje. Así que en esta hora queremos compartir la palabra del Señor. Si usted tiene una Biblia cerca de usted, puede ubicar el siguiente pasaje que se encuentra en el Evangelio según Mateo capítulo 21, a partir del versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Oremos un momentito. Padre, que esta palabra pueda llegar a los corazones de todos los que están escuchando, de los que están conectados a esta hora de la noche. Padre bueno, tu palabra es alimento para nuestra vida. Tu Gracias. palabra también nos corrige, nos exhorta, nos alienta, nos levanta. Pedimos que tú la uses según tus propósitos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jesús había entrado a Jerusalén en una entrada triunfal. Versículos anteriores hablan acerca de la entrada del Señor a Jerusalén y cómo la gente lo aclamaba y la gente gritaba: hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Jerusalén estaba conmocionada con esta entrada. Y el Señor entró al templo
Dice la Escritura, y entró Jesús en el templo de Dios. El templo es de Dios. Qué bueno que lo diga, porque los sumos sacerdotes, los fariseos, los doctores de la ley, los encargados de interpretar la ley de Moisés, ellos se creían los dueños del templo. Eran los profesionales de la religión. Y vale decir en este momento que nadie es propietario de las cosas de Dios. Y aquella casa donde el Señor entró era, dice la Escritura, el templo de Dios. Y muy claramente lo dice. Y que es bueno reflexionar y saber que los templos, los auditorios, como usted quiera llamarle, son de Dios. Que nadie es propietario de un templo, de una casa, de un lugar donde se reúnen. Nadie es propietario de una congregación. Nadie es propietario de la gente que allí se congrega. El propietario es Dios. Y es bueno saberlo, es bueno recordar que Dios es el dueño de todo. Y entrando en el templo de Dios, el Señor echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Habían hecho de los sacrificios un negocio. Hacían transacciones comerciales en el templo. Eran personas que no tenían temor de Dios y comercializaban la fe del pueblo. Y el Señor, esta fue una de las razones por qué el Señor echó fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. El Señor obró como dueño. Era su casa y tenía toda la autoridad para poder echar de allí, como él mismo lo dijo, a todos aquellos ladrones que estaban comercializando con la fe del pueblo. Y la acción que el Señor tomó fue una acción drástica, radical. Él no les dijo, por favor, abandonen el templo, señores cambistas, vendedores de palomas, de corderos, de animales, por favor, retírense. No, el Señor obró como dueño y él simplemente los echó y les dijo que la casa de él, la casa de Dios, era una casa de oración. Amén. Pero ellos la habían convertido en una cueva de ladrones. Fue drástico el Señor. Fue drástico con aquello que él consideró que no era correcto, que no estaba dentro de los parámetros de Dios, de lo que Dios enseñaba en su palabra. Y el Señor les hace recordar, mi casa es casa de oración. Amén. Debemos de dedicar más la oración. Cuando nos reunimos como cristianos, mis queridos hermanos, es lo que menos hacemos. Hacemos otras cosas que pueden estar relacionadas con el culto cristiano, pero lo que menos se hace en las reuniones es orar. ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios, pero también orar es escuchar a Dios. Orar es preguntar a Dios y orar es escuchar las respuestas del Señor. En la Biblia se nos enseña y se nos revela que Dios es un Dios que habla.
Y Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él sigue hablando aún. Nos habla por su palabra. Nos habla por su espíritu. Habla en nuestras vidas. Él sigue siendo el mismo. Él no está callado. Él sigue hablando. Por eso es que el Señor dice, mi casa será llamada casa de oración. Y la oración, vuelvo a repetir, es para hablarle a Dios y para escuchar a Dios. ¿Ha escuchado usted a Dios? ¿Ha escuchado lo que Él tiene que decirle? ¿Ha escuchado la voluntad de Dios para su vida? ¿Le ha preguntado a Dios esto usted? Debemos dedicarnos a la oración. Me llamó mucho la atención que hace unos 2, 3 años atrás, antes de que empiece la pandemia, tuve comunicación con un grupo aquí en Sudamérica, con un grupo que hacía retiros de oración en las montañas de Paraguay. Bien curioso que en esas reuniones no iban multitudes, iban pequeños grupos cuando hacían una convocatoria para ir a orar, porque eran unos conversatorios acerca de la oración. Iban para orar, iban para escuchar los planes del Señor para la ciudad. E iban 15, 20 personas a ese lugar. Queridos hermanos, yo creo que tenemos que orar y debemos dedicarnos más a la oración. Por eso que el Señor Jesús, cuando sacó a los cambistas y a los mercaderes del templo, el Señor le dijo a todos los que estaban ahí observando, mi casa será llamada casa de oración. Amén. Aleluya. Dice además la palabra del Señor, que ellos la habían convertido en una cueva de ladrones. Vale decir en este momento, quiero decirle, que la Biblia solo habla de un templo, y es el templo de Jerusalén. Y cuando el Señor regrese a esta tierra, regresará al templo de Jerusalén. No se habla de otros templos. Los primeros cristianos, los primeros siglos, no tenían templos. Se reunían en las casas, en los campos, se reunían para compartir la palabra del Señor, para adorar al Señor y para predicar a Jesucristo. No habían templos cristianos. Más adelante el apóstol Pablo va a enseñar, y esto lo puede leer usted después, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, donde el apóstol Pablo nos habla de que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Somos los templos vivientes, templos vivos, donde Dios ha venido a residir. Usted y yo, si hemos experimentado el milagro del nuevo nacimiento, nosotros somos el templo de Dios. Amén. Y es por eso que en los primeros siglos no se habla de templos cristianos. Después se empiezan a construir locales que los cristianos llamaron templos, pero vuelvo a repetir, la Biblia solo habla de un templo, que es el templo de Jerusalén. Además, dice que cuando el Señor sacó a los mercaderes del templo, vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Hasta antes de que el Señor hiciera eso, no habían milagros en el templo, no habían señales en el templo, no había un obrar de Dios en el templo. Dentro del templo estaban los sumos sacerdotes, que no eran más que religiosos asesinos. Estoy diciendo un poco fuerte,
pero la Biblia nos habla en diferentes partes que estos sumos sacerdotes hablaban de destruir a Jesús. Eran religiosos asesinos, gente malvada, perversa. En una oportunidad el Señor va a decirle, son sepulcros blanqueados. Eran religiosos. Todo lo que tenían era religión solamente. Pero cuando el Señor limpia el templo y saca a los mercaderes, saca a los ladrones que estaban allí enquistados, empezaron a venir los cojos, los ciegos, los necesitados, y el Señor empezó a ministrarles la sanidad y quedaron sanos. Al ver estos milagros y estas señales, los principales sacerdotes y los escribas estaban molestos, indignados, porque los muchachos, los niños, estaban aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David. Y estos religiosos se indignaron. Los religiosos rechazaron a Jesús, pero los niños estaban impactados por las palabras del Señor y por los milagros que el Señor estaba haciendo en la gente necesitada. La religión va a rechazar a Dios. La religión va a cuestionar a Dios, como lo hicieron estos religiosos con el Señor Jesús. Y quiero decirles que esto no ha cambiado. Yo recuerdo que uno de mis profesores que impactó grandemente mi vida en el instituto bíblico donde estudié, nos decía un grupo de estudiantes, y nos hablaba y nos decía este profesor, nos hablaba de la vida de consagración, de la vida de santidad, y él dijo en una oportunidad, si tú te dedicas a seguir al Señor muy de cerca y empiezas a vivir la palabra de Dios, empiezas a transitar por el camino de la santidad, no esperes que la iglesia te aplauda. No esperes que tus líderes te feliciten. Por el contrario, muchos de ellos te van a rechazar. Vas a descubrir que el camino de la santidad es un camino solitario. Y de tiempo en tiempo, Dios te va a permitir encontrarte con alguien o con algunos que están transitando por ese mismo camino. Y Dios va a permitir que los conozcas para alentarte y para hacerte saber que no eres el único, sino que hay otros también que están transitando por este camino. Por eso Aleluya. vemos que el Señor está limpiando el templo, que está sanando a los enfermos. Los niños están prorrumpiendo en alabanza, en adoración al Señor. Pero los religiosos se molestaron. ¿Por qué tanta algarabía? ¿Por qué tanta bulla? Se molestaron. Y el Señor les va a decir, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Hay un poder en la alabanza, sobre todo cuando viene de personas como los niños, como los muchachos que alaban, adoran al Señor y que levantan una alabanza sincera, transparente al Señor. Hay poder en la vida de los niños que alaban al Señor. Hay poder en la alabanza. Nos decía una vez un profesor, cuando usted tenga una necesidad, busque a un niño piadoso y dígale que ore por usted.
y va usted a experimentar la contestación de Dios. Me quedé pensando en esto y un día le dije a una niña, tendría unos 8 años de edad, su nombre Mónica, lo recuerdo perfectamente. Yo tenía un fuerte dolor de estómago varios días ya y le dije a Mónica, Mónica, ¿puedes orar para que Dios me sane? Y me dijo, voy a orar. No lo hizo en ese momento, pero lo hizo después. Al siguiente día, cuando fui a su casa, lo primero que ella me preguntó fue, ¿te duele tu estómago? Y entonces fue en ese momento que yo me di cuenta que yo no tenía dolor de estómago. Y me quedé impresionado de cómo el Señor le había contestado la oración a esta niña piadosa, porque era una niña que seguía los caminos del Señor. Imagínese usted a estos niños inocentes, a estas criaturas que estaban gritando en el templo, estaban adorando al Señor, y los religiosos se molestaron. No era, no era una alabanza preparada, no era algo ensayado, fue una adoración espontánea. Y allí había poder. Quiero decirle lo siguiente. Esto ocurrió en el templo en Jerusalén. El Señor nos enseña en su palabra que los verdaderos cristianos somos templo del Espíritu Santo. Y si somos templo del Espíritu Santo, debemos de cuidarnos de que no hayan ladrones que se hayan metido en nuestras vidas y nos estén robando lo mejor de la vida. Estén robándonos nuestra vida espiritual, auténtica. Ladrones que están allí haciendo su labor de entorpecer aquello que Dios quiere hacer en nuestra vida. Llámese usted pensamientos, actitudes, costumbres, creencias que están allí en el templo que somos nosotros y nos están robando la vida espiritual. La acción que el Señor tomó para limpiar el templo de Jerusalén fue radical. Los echó fuera. Es la misma actitud que usted y yo debemos de tener si identificamos algún ladrón dentro de nuestra vida, nuestro ser interior. Esos ladrones escondidos, ¿qué debemos hacer? ¿Irlos echando poco a poco? No. La actitud tiene que ser radical. En otra parte de la Escritura, el Señor nos habla. Si tu ojo te es ocasión de caer, saca de él. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Y aquí el Señor no nos está hablando de una amputación del cuerpo, sino nos está hablando de una acción radical contra el pecado. Si hay ladrones en tu vida que te están robando lo mejor de Dios, es el momento y es el tiempo de echarlos fuera de una manera radical. Hace muchos años atrás, mi padre conoció la palabra de Dios. Él era una persona que bebía mucho licor y siempre iba con sus amigos a tomar. Vi esto constantemente en la vida de mi padre. Pero un día él conoció la palabra de Dios y su vida cambió. Recuerdo perfectamente en una oportunidad
cuando estos amigos vinieron a la casa, tocaron la puerta y venían para llevarse a mi papá a tomar. Y mi papá salió y les dijo, ya no voy a ir a tomar con ustedes. He recibido a Cristo en mi corazón, estoy Aleluya. leyendo la Biblia. Ya no vengan, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Nunca Dios. nunca más llegaron a verlo. De esto estoy hablando. Tienes que ser radical con aquello que te está robando la vida espiritual. Y Dios aquí, en este pasaje de la purificación del templo, nos dice, purifícate tú también. Echa fuera lo que tienes que echar fuera. ¿Y sabes lo que va a pasar? Como en Jerusalén, que cuando el templo fue limpiado, vinieron los cojos, los mancos, los ciegos, las personas necesitadas, vinieron y fueron sanados. ¿Sabes lo que va a pasar contigo? Cuando limpies tu vida, cuando eches a los ladrones, vendrá la gente necesitada. Vendrá la gente a buscarte. Y es el momento para poder ministrar en el nombre de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Serás un instrumento del Señor. Amén. Te aseguro que no tendrás que ir a buscar a los necesitados. Ellos vendrán. Amén. Dios los traerá porque has limpiado el templo y has echado afuera a los intrusos, a los mercaderes, a los ladrones. Cuando empiezas a limpiar tu vida, te vas a convertir en ese hombre o en esa mujer que Dios va a usar para su gloria. Mi querido hermano, hermana, que esta palabra pueda hacerte reflexionar en tu vida y que esta palabra te santifique, te perfeccione y te prepare para estos tiempos. Vivimos tiempos peligrosos en este país y Dios necesita de templos limpios para impactar el Perú. Quiero orar un momento para terminar. Padre, gracias por este tiempo de compartir tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque a través de este pasaje, de algo que ocurrió en Jerusalén, cuando limpiaste el templo, tu templo, y aquellas personas que lo habían invadido, que habían comercializado la fe, eran mercaderes, eran ladrones, que habían cambiado la oración por el negocio. Tú los echaste, limpiaste tu casa y empezaron a venir los necesitados. Amén. Te pedimos que limpie nuestra vida y que por la obra soberana de tu Espíritu Santo nos hagas ver si hay ladrones en nuestro ser interior que nos están robando tu palabra, tus bendiciones, el propósito que tú tienes para nuestra vida. Y que podamos tener la valentía y poder tomar una acción radical para echar fuera pensamientos, costumbres, hábitos que puedan estar, Señor, entorpeciendo nuestra vida espiritual. Y prepáranos para poder atender a la gente que vendrá. Y vendrá para pedirnos una palabra, un consejo, una oración por su necesidad. Usarás nuestras vidas porque ese es tu propósito, Señor. Amén. Bendícenos, Padre, y bendice este ministerio Gracias, Señor. que todos los días, Señor, está saliendo por diferentes canales para poder bendecir a mucha gente. Gracias. Gracias, Señor. Te bendigo, te adoro en el nombre Aleluya. de Cristo Jesús. Amén
y amén. Amén. Gracias Max, gracias por tu invitación y gracias por darme esta oportunidad de poder compartir la palabra del Señor. Muchas gracias. Pastor, un privilegio tenerte. Esta es tu casa, pastor. Esta es tu Gracias. casa. Sabes, tremendo mensaje. Sé de tu testimonio, sé de cómo te sacaron de acá, de una iglesia importante de Lima, por estar ministrando el Espíritu Santo. Dijeron, mucho fuego tiene este pastor, hay que sacarlo de aquí. Y te mandaron a Cusco para que te enfríes un poco, ¿no? Del Espíritu. Sé de todo eso, ¿no? Ya hablaremos otro día de esa parte, ¿no? Y cuando ahora dijiste que el profesor en el seminario te decía que, o le decía a un grupo de alumnos que cuando comienzas a ministrar correctamente la palabra, ¿no? Probablemente seas un hombre solitario. Los mismos líderes, las mismas iglesias, el mismo gurú, ¿no? La cúpula, ¿no? Te tenga que sacar, ¿no? Y bueno, más o menos por ahí también ha caminado mi caminar con Cristo. Mucha gente, algunos pastores creían que yo estaba atrás de su iglesia, atrás de su púlpito, y predicaban y me miraban, ¿no? Esta es mi iglesia, decía, y me miraban a mí. Este es mi púlpito, ¿no? ¿No? Y me miraban a mí, ¿no? Yo me sentía mal, yo no estaba atrás de su iglesia ni de su púlpito, ¿no? Pero ha sucedido también. Y cuando usted dijo ahora, ¿no? Que vamos a ser relativamente solitarios y de cuando en cuando nos vamos a juntar, ¿no? Para animarnos mutuamente, como que ese momento ha llegado para ti y para mí. Me sentí así ahora. Gracias por esa palabra. Sé que viene de Dios. Qué bueno, Amén. pastor. Tremenda Amén. bendición. Linda palabra, gracias. Pastor, Gracias. que has invitado, esta es tu casa, pastor. Esta es tu casa. Cuando Gracias, gustes, Max. cuando quieras, Gracias. pastor, aquí será de bendición siempre tenerte, trayéndonos esa palabra firme, Amén. esa Amén. palabra que está fundamentada en la Biblia, ¿no? La buena palabra y la sana doctrina. Lo sé, la conozco, la percibo, puedo sentirla Amén. al salir de tu boca, hermano. Gracias por estar aquí Bueno, gracias. y ya te invitaremos ahí, tal vez la próxima semana, en 2 semanas, luego que te mudes. Para nosotros siempre será un honor tenerte. A nombre Gracias, del Max. grupo, Gracias. te agradecemos, ¿no? Un abrazo para Toñita, para tus hijos y que Dios te siga Gracias. bendiciendo. Gracias, Max. Un Amados abrazo hermanos, también para Caleb. Dios le gracias, bendiga. gracias. Gracias, pastor. Amado grupo, que Dios los siga bendiciendo. Que tengan una noche de paz y una vida sobrenatural en Cristo para la gloria de Dios. Si papá Dios lo permite, mañana en este mismo horario compartiremos una porción más de su preciosa palabra. Hasta mientras, que Dios los siga Amén. bendiciendo. Buenas noches. Hasta Buenas noches. mañana. Cuídense.